La banda se dispersa. Los caballos de los forajidos parecían volar, sacando chispas del empedrado de las calles cuando las galopaban con sus herraduras. Sin embargo, las monturas de los federales no eran los perros flacos de la cordada y estaban bien adiestrados para esas lides. No dejaban que los fugitivos se adelantaran demasiado. Un enjambre de balas se arremolinaba en torno al cuerpo de los que huían, y en el aire de Culiacán flotaba un olor dulzón de pólvora. Por fin, después de un enorme esfuerzo, salieron de la ciudad, y a la carrera tendida lograron alcanzar las faldas de la sierra. Los federales que, aún entonces, no los dejaban ganar terreno, se detuvieron de pronto. El comandante no tenía ganas de maltratar a sus caballos en la escapada, y ordenó un alto. Por un momento, los bandoleros se sintieron aliviados, pensando que los tenaces sabuesos finalmente se rendían, pero nada estaba más lejos de la mente del comandante. Sorprendido y admirado por la pericia con los que los prófugos manejaban sus caballos entre la intrincada vegetación de abril, dio la voz de disparar a discreción. Las sombras que, ayudadas por sus vestidos de plátano, desaparecían de la vista y volvían a aparecer de pronto 20 metros más arriba, no eran blancos fáciles, pero eran muchos soldados, bien entrenados y con Mausers nuevos. Nunca le costó a Jesús tanto trabajo ponerse a salvo en sus correrías. ¿Fue la mano de Dios o el destino que ya estaba escrito para Malverde? Logró alcanzar a su compadre en la cima del cerro. Bajaron por la cuenca de un riachuelo donde se perderían sus huellas, en caso de que los obstinados sagüesos trataran de seguirlos. Por ahí continuaron a galope y no pararon hasta llegar a una cueva bien disimulada por la vegetación. Mientras todo eso ocurría a las afueras de la ciudad, la banda de Jesús no hallaba qué hacer. Habían visto al regimiento de caballería salir persiguiendo a su jefe mientras que los infantes se quedaban en sus puestos, custodiando la casa que pretendían asaltar. No les quedó más remedio que dispersarse y salir cada uno por su cuenta para reunirse en la casa del impresor al caer la noche. Pasaban las 3 de la mañana cuando fueron escapando uno por uno, y con trechos de 15 minutos. Con las patas de los caballos envueltas en trapos para no llamar la atención de la guardia que seguramente vigilaría a la periferia de la ciudad. Nadie dejó de extrañarse cuando, al llegar al campamento, ni Valdemar, ni Jesús se encontraban allí. En esas circunstancias cualquier cosa que hicieran resultaba peligrosa. Sin un jefe que los guiara, se sentían tan indefensos como niños. Esperaron 2 o 3 jornadas sin entender qué podía haber ocurrido con los que faltaban. En Culiacán tampoco había noticias de la captura del bandido. Finalmente, viendo que las patrullas del ejército llegaban cada vez más cerca de su escondite, decidieron disolver la banda temporalmente. Dejaron en libertad a sus queridos caballos que, de tan finos, hubieran resultado sospechosos y, disfrazados de carboneros, de albañiles y de peones, salieron por diferentes caminos con la consigna de que, en cuanto se tuvieran noticias de Jesús, habrían de reunirse donde vivía la mujer de Pedro, una casa muy apartada y, por tanto, segura. Cada uno se fue por una vereda distinta, sintiendo que estaban a punto cada uno de perder un trozo muy grande de su corazón, que se quedaría por siempre en la sierra. Para ese tormento, Jesús y Valdemar tenían sus propios problemas. La cueva donde se habían refugiado era lo bastante amplia como para entrar con todo y monturas. En cuanto se sintieron a salvo, supieron que nunca les había ido tan mal como esa mañana. Mientras Valdemar desmontaba de un salto, pálido como el cielo de diciembre, la yegua dorada de Jesús se derrumbó con todo y su jinete como si le hubiera caído un rayo. Valdemar ayudó a su compadre a salir de debajo de tormenta, y entonces todo se reveló con claridad. Entre la lluvia de plomo que les caía, uno de los disparos había alcanzado a Jesús en un pie. La bala se había deformado al penetrar el duro cuero de la bota, pero aún así el proyectil siguió su camino. Perforó el mecate del cincho y alcanzó a la potranca en la barriga. Tormenta había galopado 10 o 12 kilómetros con las entrañas deshechas, y solo el cariño que le tenía a su dueño la sostuvo en pie hasta entonces. Murió sin un relincho siquiera, el hocico resumante de una espuma rojiza y el pecho empapado en sudor. Jesús lloraba no por la herida, sino por su tormenta. Valdemar y su caballo estaban asustados, pero intactos. El minero le puso la mano sobre el hombro a su compadre, como un inútil consuelo, y, luego de dejar que llorara un rato, insistió en revisar su lesión. Fue muy difícil quitarle la bota despedazada. El pie de Jesús estaba muy hinchado. La bala había destrozado toda la armazón del miembro, los huesos del empeine estaban pulverizados, y el aspecto en general de la extremidad era el de una berenjena sangrante. Valdemar bajó al río y acarrió un poco de agua en su sombrero para lavar la herida. Estaba muy preocupado por su mal aspecto y no sabía qué hacer.
Después de limpiar y vendar el pie de Jesús, un silencio opaco se instaló en la cueva. Muy pronto el improvisado vendaje se empapó de sangre. Valdemar encendió un fuego y, después de un rato, lo apagó para recoger las pavesas. Deshizo la curación de Jesús y retacó la herida con cenizas. No era el mejor remedio para una lesión así, pero por lo menos contuvo la hemorragia. Qué lástima, compadre. Si en lugar de venir conmigo vinieras con unos de tus Yoremem, ellos sabrían qué hacer. Jesús se quejó cuando le anudaban de nuevo el vendaje. Era cierto, él mismo conocía todas las hierbas que los Yoremem habrían podido utilizar para curar su herida, pero no podía salir a buscarlas. Era mucha la mala suerte, tormenta tirada a su lado, y él inutilizado de aquella manera. Sin embargo, trató de sonreír, y con la voz cortada respondió eso que toda la vida había pensado. No hay vuelta de hoja, compadre. Ponerse a pensar en lo que serían las cosas si no fueran lo que son es lo más inútil de este mundo. El otro no respondió.